con la explicación de lo que es el material de trabajo para esta semana, que es sobre derechos y responsabilidades ciudadanas. Y el objetivo de este material es relacionar los derechos y responsabilidades ciudadanas con el sistema democrático chileno. Aquí seguimos dentro de la línea con la que se partió esta asignatura, donde primero se trabajó democracia. Luego, en el primer material remoto que se mandó, los fundamentos de la democracia en Chile, y el material de la semana pasada se trabajó sobre aspectos de las libertades individuales de los chilenos. Entonces ahora nos toca trabajar lo que tiene que ver más bien con el aspecto de la ciudadanía, específicamente los deberes y responsabilidades. Vamos a partir con esta primera situación. Tenemos una serie de imágenes donde tenemos las siguientes preguntas. 1. ¿Qué tipo de expresiones o responsabilidades ciudadanas se pueden observar en la imagen? 2. ¿Por qué son consideradas responsabilidades o acciones ciudadanas? Entonces, si vemos la imagen, lo primero que vamos a ver es que tenemos una persona que está ayudando a un adulto mayor a cruzar la calle, luego una persona que está botando un desecho en la basura, una persona que está ayudando, auxiliando a otra. Y aquí tenemos varias situaciones dentro de un parque donde se dan justamente estas mismas situaciones, ¿ya? Una persona regando, otra ahí recogiendo los desechos de su mascota, etc. Ahora, ¿qué tipo de expresiones o responsabilidades ciudadanas se observan en la imagen? Principalmente tienen que ver con deberes que se asocian a los derechos de las personas. Por ejemplo, acá, si vemos, hay varias acciones que tienen que ver con el derecho de mantener un ambiente limpio, un medio ambiente limpio. También tenemos que ver con algo que se asocia al el tema de la salud, a la integridad física. Entonces, si se dan cuenta, acá hay varias responsabilidades, pero que se asocian justamente al cumplimiento de derechos. Ahora, ¿por qué son consideradas responsabilidades o acciones ciudadanas? Porque los ciudadanos son los protagonistas en este aspecto al momento de que de ellos depende de que se realicen estas acciones. Y son responsabilidades porque justamente los ciudadanos somos los que debemos, a partir de nuestras acciones, ver que estos derechos se cumplan para todos, recordando que estamos en una sociedad que es democrática, que es de mayoría y que accionamos de alguna forma por lo que es el bien común. Entonces, cada uno de nosotros tiene el deber de realizar estas acciones para que nuestro sistema funcione. Ahora, cuando hablamos de responsabilidades ciudadanas, lo podemos relacionar con los derechos que tenemos, pero también con un aspecto más específico que son los derechos ciudadanos, que tiene que ver con que yo como ciudadano, qué acciones de por sí puedo realizar desde un punto de vista más bien que es político. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo como ciudadano postular a cargos de elección popular, puedo votar o puedo realizar otras acciones que están establecidas en la Constitución. Todo esto cumpliendo con los requisitos que justamente están indicados en la Constitución política. Ahora, cuando hablo de derechos ciudadanos en este aspecto, más bien estoy hablando del plano político, que tiene que ver con lo que la Constitución establece que yo puedo realizar por ser ciudadano en Chile específicamente. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de cargos a los que pueden optar los ciudadanos: presidente, diputado, senador, alcalde, sufragio para los distintos elecciones que hay, cumpliendo los requisitos, dice acá, que establece la Constitución. Por ejemplo, un requisito básico es que actualmente pueden votar los mayores de 18 años inscritos automáticamente y con voto voluntario, ¿ya? Pero, por ejemplo, un extranjero tiene que revisar cuáles son las condiciones para que él pueda votar, principalmente asociado a lo que son su residencia. Y hay otros derechos que están establecidos en la Constitución que son de responsabilidad para para poder postular a otros cargos o ejercer ciertos roles dentro de lo que es el Estado.
Estos deberes que están establecidos de forma legal, además, inmediatamente dan lugar a responsabilidades ciudadanas. ¿Qué es una responsabilidad ciudadana? Específicamente tiene que ver con la actitud que toma la persona. Entonces, la responsabilidad ciudadana implica el desarrollo de una actitud que es proactiva, de pertenencia a una comunidad. Entonces, en este caso estamos hablando de la responsabilidad de los ciudadanos chilenos y de reconocer las obligaciones que tenemos como ciudadanos respecto a la sociedad de la que formamos parte, que en este caso sería la sociedad chilena. Todo esto está normado porque nosotros estamos dentro del marco de lo que es un Estado de Derecho, por lo cual hay un sistema jurídico que ordena esto, donde la base está en la Constitución política, pero hay otras leyes y normas que van nutriendo lo que dice la Constitución política. Entonces, cuando hablamos de una responsabilidad positiva es porque nosotros tenemos que ser proactivos, es decir, la idea es que esto nazca de uno mismo. Y al contrario, ¿qué es lo que debemos evitar? Caer en una responsabilidad negativa. Por ejemplo, abstenerse a hacer estas acciones que en el fondo aportan a la comunidad o no cumplir las leyes y las normas. La idea es que nosotros como ciudadanos tengamos una iniciativa donde no se nos tenga que estar diciendo las cosas, sino que nosotros voluntariamente las hagamos. Aquí, por ejemplo, otros aspectos que tienen que ver con nuestros deberes, tienen que ver, por ejemplo, con las obligaciones tributarias que tenemos nosotros como individuos, ¿ya? Que eso es importante que lo tengamos claro. Entonces ya hablamos de un aspecto político, ahora vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver con el ámbito económico. Por ejemplo, tenemos obligaciones que tienen que ver con el pago de impuestos. ¿Qué son los impuestos? Son deducciones legales y obligatorias para individuos y empresas y se le pagan al Estado. Este último es el que cobra y administra a través de un sistema tributario, que eso está bastante nombrado en las demandas que se están haciendo a partir del estallido social. Prácticamente el Estado sobrevive a partir de lo que es el pago de los impuestos que realizamos los chilenos como individuos y también las empresas. Hay dos tipos de impuestos que son directos e indirectos. Los directos son los que se cobran sobre ingresos de personas y empresas. Por ejemplo, el impuesto a la renta, que ese es un impuesto que todas las personas que realizamos una actividad que es remunerada tenemos que pagar este impuesto. Y otro impuesto indirecto tiene que ver con el consumo de las personas, que es el famoso IVA. Que también aquí hay veces en que hay impuestos que son especiales. Por ejemplo, el impuesto a las bebidas alcohólicas, que esos son impuestos extras que hay. Y todos los ciudadanos tenemos el deber de pagar nuestros impuestos y si no los pagamos o los evadimos, hay una sanción que establece la ley. Ahora, ¿para qué se pagan los impuestos? Pues como yo les decía, es la base del financiamiento del Estado. Gracias a eso, él puede administrar, puede invertir en los diferentes aspectos que hay. En el caso de Chile, como es un Estado que no es un Estado empresario, es un Estado que totalmente depende de los impuestos que pagamos los chilenos y pagan las empresas. Y aquí tenemos más o menos cómo funciona el sistema. Entonces está el impuesto a la renta, que es el que de por sí pagan las personas que realizan actividades que son remuneradas. Hay un impuesto que da a las empresas, a la utilidad, a las personas. Se divide acá entre naturales y no residentes. Hay un impuesto global, complementario, y hay distintas categorías de pago. Hay impuestos a las ventas y servicios. Aquí está el IVA, a los vehículos, a productos de lujo, esos son los productos suntuarios, a los alcoholes, los productos que dan dentro de este rango, y a otros productos especiales, impuestos específicos al tabaco, cigarro y cigarrillo, impuestos a los combustibles y otros impuestos al comercio exterior, las timbres, la estampilla, los juegos de azar, las herencias, etcétera, ¿ya? Y de ahí, como les decía yo, el Estado se nutre. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de responsabilidades y deberes ciudadanos, vamos a entenderlo como en tres ámbitos generalmente. Uno que tiene que ver con los derechos que están establecidos en la Constitución, que eso lo trabajamos en la primera imagen. Dos, otro aspecto que tiene que ver con los derechos políticos que tenemos los ciudadanos por ser ciudadanos chilenos. Y tres, con el aspecto asociado al ámbito económico y que tiene que ver con este sistema tributario. Ahora, práctica guiada. Vamos a trabajarlo en principalmente
3 ámbitos la práctica guiada para que luego puedan hacer su guía. Primero, tenemos acá algo bastante sencillo, que es una situación. En Chile las personas pagan impuestos por diferentes conceptos y situaciones. ¿Qué impuesto debe pagar una persona que a fines de mayo recibió un sueldo de 1.200.000 pesos líquido, compró mercadería en un supermercado y jugó en el casino de juegos? Entonces, aquí, por ejemplo, como es una persona que realizó una actividad que fue remunerada, el primer impuesto sería impuesto a la renta. Luego tenemos impuestos juegos de azar. Si se dan cuenta, fue al casino, por lo tanto también va a tener que pagar un impuesto de juegos de azar. Fue al supermercado, los productos tienen IVA, por lo tanto también pagó un impuesto al valor agregado por los productos que adquirió. Y por último tenemos la opción de impuesto específico a bienes suntuarios. No se nos habla de que esta persona haya comprado algún objeto de lujo, ya alguna joya, etcétera. Entonces, en este caso, esta persona solamente estaría pagando estos 3 impuestos y este no. Luego, tenemos acá ya asociándonos, revisando lo que es la Constitución política. Lee el artículo 22 de la Constitución y responde las preguntas. Tenemos aspectos aquí que más que nada son deberes que están enunciados. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y valores esenciales de la tradición chilena. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios, en los términos y formas que ésta determine. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares si no están legalmente exceptuados. Entonces aquí tenemos una serie de deberes que están enunciados en la Constitución. Selecciona cada uno de los deberes y argumenta si te parece un deber correcto o no. Entonces esto les invito yo que lo puedan tomar como apunte en su cuaderno. Por ejemplo, estamos de acuerdo, ¿no?, que le debemos respeto a Chile y sus emblemas nacionales. Esto más que bien tiene que ver con el tema de identidad nacional. Entonces es un deber que se asocia a ese aspecto, que es para trabajar lo que es la identidad nacional como chilenos. Tiene una finalidad de hacer comunidad en el fondo. Después, los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, defender su soberanía. También tiene que ver con un sentido de ser comunidad, sobre todo cuando habla de la tradición chilena. Entonces, de que los chilenos logremos una identidad en base a estos deberes. Después, el servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios. Este es un aspecto que ha sido bastante conversado, sobre todo porque más que nada la pregunta es quiénes hacen el servicio militar, por lo tanto, para quiénes es obligatorio. Entonces aquí de repente hay ciertas dudas que podemos plantear. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en registros militares. A mí personalmente creo que el tema de las armas hay que tener cierta responsabilidad y no puede ser que cualquiera tenga armas, sino que tiene que haber un registro, principalmente porque eso se puede transformar en un peligro para los ciudadanos. Ahora, ¿qué otros deberes ciudadanos propondrías en la posible nueva constitución que tendremos como país? Aquí, si se dan cuenta, cada deber tiene un sentido. Entonces, a lo mejor, observando nuestra realidad, ¿qué deber creen ustedes que nos faltaría para que mejoráramos? O sea, cada deber tiene que estar fundamentado en una acción que tenga un propósito positivo que ayude a nuestra comunidad y a proteger nuestra democracia. Yo, por ejemplo, yo soy de las personas que piensa que un deber ciudadano podría ser eh, que el voto debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque creo que la cultura chilena no responde a la voluntad. Eso es un aspecto personal mío. Y creo que para el funcionamiento de este país se necesita que haya participación, sobre todo en lo que son las elecciones. Al momento de restarme, con los años ha quedado demostrado que eso no ha favorecido que el sistema mejore, ¿ya? Porque finalmente las elecciones se dan igual y siguen saliendo personas que gobiernan, y el hecho de haberme arrastrado no evitó que eso sucediera. Entonces, yo creo que eso debería ser, por ejemplo, un deber de los chilenos. Ahora, por último, también aquí del plano de los derechos. Tenemos un derecho que está establecido en la Constitución, dice el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer, que esto es un aspecto que es del artículo 19, donde se habla de los derechos que tenemos los chilenos. Aquí no hay un deber,
pero sí hay un derecho. Pero yo necesito un deber para que esto se respete. O sea, como yo como ciudadano chileno, como chileno, siendo miembro de esta comunidad, ayudo a que este deber se cumpla. Primero, mi deber es cuidar mi propia integridad física. Por ejemplo, ser responsable con mi salud. Eso parte por mi autocuidado. Y mi otro deber sería respetar al otro, no atentar contra su vida. Claramente, si yo trabajo estos aspectos, voy a ayudar a que este derecho se nos respete a todos. Justamente a partir de esto es que se plantea la guía de trabajo para este material. ¿Ya? ¿En qué consiste la guía? Tenemos aquí la práctica independiente que deben hacer ustedes. Tenemos algunos derechos del artículo 19. Aquí el primero es justamente el que yo desarrollé en el PowerPoint. La idea es que puedan ir leyendo cada derecho y usted propongan qué deber yo como persona debería cumplir o el otro debería cumplir para que este derecho se respete. Luego la pregunta es, ¿por qué si nosotros cumplimos con estos deberes, ayudamos al funcionamiento de la democracia en nuestro país? ¿Cuál es la lógica acá? De si yo soy responsable y cumplo deberes asociados a estos derechos, ¿por qué así ayuda a que la democracia funcione mejor? Luego tengo una actividad de extensión donde tengo nuevamente derechos y una lista de deberes. La idea es que coloquen el número en el deber que corresponde según el derecho. Entonces, este es el material que usted me tiene que enviar a mi correo. El día viernes es el horario de trabajo, por lo tanto, por eso el día viernes es cuando debería estar recibiendo esta guía. Cualquier duda o consulta, igualmente usted me puede escribir, ¿ya? Y luego, en su cuaderno, responder el siguiente ticket de salida de si puede, disculpen, voy a corregir, puede existir democracia sin responsabilidades y deberes ciudadanos, explica. Eso, chicos, cualquier duda o consulta, como les digo, pueden escribir a mi mail francisca.delpozo@beleneduca.cl. Muchas gracias y espero que les sirva este material.